RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hace unos momentos se ha conocido que la Organización Mundial de la Salud ha puesto fin a la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19, ¿no? Pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud precisa que esto no significa que la COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Luis Solari de la Fuente. Es ministro de Estado y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha dejado por un momento sus tareas, sus ajetreos que tiene permanentemente, ¿no? Su nutrida agenda para permitirnos unos minutos. ¿Cómo tomar esta decisión de la Organización Mundial de la Salud, doctor Solari? Se ha puesto fin a la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19. Bueno, ojo que ha puesto fin a la emergencia sanitaria. ¿Ya? A la emergencia sanitaria internacional, pero ha señalado que el virus, ojo, y la pandemia aún continúan, ¿ya? O sea, lo que va a cambiar, digamos, son las cuestiones, el virus continúa entre nosotros y las personas pueden seguirse contagiando. O sea, nosotros podemos reducir las acciones nosotros no. La Organización Mundial de la Salud puede reducir sus controles. Algunos países podrían relajar controles también para el ingreso de casos, pero ojo, la pandemia continúa, el virus está todavía en todas partes. Yo ahorita tengo en tratamiento una persona con COVID y el último día que el Ministerio ha publicado en el Twitter sus datos sobre COVID, ahí aparece todavía fallecido por COVID. O sea, el COVID sigue estando entre nosotros, el COVID sigue matando y a veces tiene hipos, ¿no? Yo ahorita he sabido de otros casos que se han contagiado el sábado, felizmente los contactos han tenido prueba negativa y eso es precisamente porque la gente se ha vacunado o además de la vacuna ha tenido COVID con Omicron. Entonces, como lo que sigue habiendo es Omicron, las personas pueden estar expuestas, pero pueden no hacer manifestaciones. Mañana, el caso que estoy actualmente tratando, mañana se harán su prueba para ver si alguien se contagió como asintomático. Es decir, si alguien le da COVID, tiene que inmediatamente avisarle a todos los contactos que habrá tenido en los últimos 3 o 4 días para que se hagan la prueba para que no se reencienda. Pero ojo, la pandemia sigue, en los hospitales la gente va a seguir atendiendo personas con mascarilla. Obviamente ya han pasado a la historia los cuidados pues de echarse alcohol todo el día, lavar las compras sumergidas, todo eso ya desapareció. Pero lo que sí no ha desaparecido es tener cuidado en los espacios cerrados y sobre todo las personas que tienen manifestaciones de resfrío, de gripe, pero así que duran varios días, tienen que hacerse despistaje y sobre todo si hacen fiebre, ¿no? Hay que decir que en este momento, además de COVID, hay influenza y hay otros virus que también pueden dar inclusive neumonía viral, así que hay que siempre mantener cuidado. En un ascensor no subir 8 personas, antes eran 2, ahora podemos subir 4 en un ascensor. La gente que quiere usar mascarilla la puede seguir usando, no debe ser criticada por usar mascarilla, y sigamos el control de este virus que sigue matando gente en el Perú. Ahora, ¿qué es lo más aconsejable en estas circunstancias y que tenga que adoptar el gobierno ya una vez tomada esta decisión de la Organización Mundial de la Salud? ¿Esto va a responder ya a las políticas propias de cada gobierno? Claro, así es. Eso va a implicar que el gobierno puede tomar algunas medidas. Por decirle, si ya no hay emergencia sanitaria internacional, hace un buen tiempo, ¿no? La no exigencia de la declaración jurada al ingresar al Perú, que puede ser para nacionales, para extranjeros, eso pues desaparece totalmente, controles de temperatura, todas esas cuestiones desaparecen y obviamente también desaparece el turismo nacional, como ha dicho
como ha declarado la OMS, que la OMS modifique sus sistemas de compras, de insumos, de pruebas, etcétera. A nivel local, el gobierno lo que va a hacer es simplemente va a liberalizar todas las medidas, pero usted ve adentro de un mercado, un supermercado, ve gente con mascarillas. Es decir, una persona está en un puesto de un mercado, atiende en el puesto y va a atender en el día a 100 personas, obviamente las posibilidades de contagiarse son mayores que si no lo hacen. Hay que seguir teniendo precauciones porque la pandemia está aquí y como le digo, yo ahorita estoy atendiendo casos de COVID y acabo de tener una familia con un contacto que se han hecho su prueba. O sea, ahí está, como dice la OMS, ahí está, pero la pandemia está todavía ahí, entonces el virus está ahí todavía en los países y hay que mantener cuidado. Por supuesto, sobre todo si son adultos mayores, si adultos mayores o cualquier otra persona a la cuarta vacuna con Omicron y no ha tenido el año pasado. Ojo, todos los que no han tenido COVID el año 2022, donde prácticamente todo ha sido Omicron, no se ha puesto la cuarta dosis, este es el momento para ponerse la cuarta dosis porque todo el mundo va a relajar las medidas con esa vacuna Omicron, van a tener casos leves. Yo, el caso que estoy atendiendo es una persona de más de 80 años que está con 40 fiebre. O sea, la persona se siente pues terrible, ¿no? Entonces necesita gente que le asista, a veces no hay quien se quede en la casa para que asista a la persona. Entonces, mi recomendación así personal, que no va a estar en las cosas del ministerio, si no le ha dado COVID el año 22, tiene que ponerse de todas maneras la vacuna doble, que cubre Omicron, y con eso va a estar más tranquilo en caso de que le contagien. Va a ser caso leve o asintomático. Y como política pública, que el gobierno siga enfatizando en el tema de las vacunas, ¿no? Porque también hay un déficit sigue enfatizando, pero usted sabe que el problema no es enfatizar. El problema son los ejemplos. Oye, si el primer ministro, que se cuida tanto y que lo cuidan tanto, en este momento está con COVID, ¿verdad? Es un detalle, ¿no? Es obvio que cualquiera puede contagiarse de COVID. Entonces, ese es el principal signo. Yo hubiera aprovechado, yo hubiera hecho un spot de 30, 15 segundos nomás con el primer ministro, me ha dado COVID, vacúnate. Una cosa así, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que en la política, por tanto, en las políticas públicas, hay tres cuestiones fundamentales: dónde, cuándo y cómo. Y lo más importante es cuándo. O sea, uno, por ejemplo, aún en la vida privada, usted va a cruzar un semáforo, claro, ¿dónde? En el cruce de tal con cual. ¿Cómo? Bueno, caminando, en triciclo, en el auto, en bicicleta. Pero el secreto es cuándo. Siempre en la vida de los pueblos, de las ciudades, de las personas, de la familia, el secreto de la vida está el momento en que uno hace las cosas. Se demoró, se adelantó mucho. Entonces, en políticas públicas, en el Perú, ya sabemos, el año pasado hemos estado llenos de ignorantes en los ministerios, sobre todo en los despachos ministeriales. Eso ha frenado los avances del Perú. Ahora se han corregido algunas cosas, pero como usted ve, a propósito de este caso del primer ministro, el ministerio no ha hecho ninguna campaña. Esto que acaba de decir la OMS, sí, ya no hay emergencia sanitaria internacional, pero sí hay pandemia. Si no te ha dado COVID en el 22, vacúnate con tu vacuna dual. A mí me dio en diciembre, entonces yo ya estoy como que el vacunado con COVID tiene super defensas, ¿no? O el que tuvo COVID y después se vacuna tiene super defensas contra COVID. Entonces hay que aprovechar, hay que dar el paso, vacunarse. Muy bien, doctor Luis Solari. Aprovecho, no sé si todavía tengo un par de minutitos. La yapa, por favor, la del estribo. Me gustaría conocer un comentario a propósito del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha sido ministro de Estado, conoce cómo se manejan estas instituciones internacionales, ¿no? Y si son o no son vinculantes estos informes, ¿no?
Bueno, en primer lugar, este es un informe hay que señalar que en el sistema de derechos humanos interamericano hay la Comisión y la Corte. La Corte Interamericana ya es parte de un tratado y que nosotros hemos suscrito, y todos los pronunciamientos de la Corte son vinculantes, pero yo podría, siempre y cuando no violen el ordenamiento jurídico nacional. Si bien es cierto, es nacional, a mí no me van a obligar pues la Corte a hacer algo que va contra los principios del 99% de los peruanos. Entonces, hay cosas de la Corte que se quedan ahí como pronunciamiento. La Comisión simplemente puede actuar a pedido o puede actuar por iniciativa propia, y en este caso el informe de la Comisión por los actos de violencia obviamente hace ver la composición ideológica de la Corte. Si bien es cierto, tienen cosas muy, muy correctas, como decir que hubo pues un exceso de fuerza, ¿no? Ahí están, obviamente, ahí está el Ministerio Público que tiene que establecer el origen de los muertos, pero ahí están los heridos con bombas lacrimógenas directas al cuerpo o a la cabeza, como este fallecido de Lima, por los cuales nadie ha renunciado a ningún cargo público en el Perú, y eso está muy mal, que hizo la presidenta Boluarte. Y las cosas, obviamente, que no están bien en el informe, es que se meta en la economía peruana desde un punto de vista ideológico, nítidamente ideológico, y luego que hable de que hay que reformar la Constitución. Eso es injerencia en asuntos internos. Ahí vemos que como quien dice, el escorpión siempre se porta como escorpión, porque no puede la Comisión, que está penetrada ideológicamente por un sector de izquierda, no puede apartarse de este pensamiento cuando hace intromisión en las cuestiones internas del Perú y hace apreciaciones sobre una parte de la economía y sobre nuestra Constitución. Entonces, el informe tiene de cal y de arena, y definitivamente hay que recordar a la población que nos escucha tan amablemente que todo esto que está pasando en relación a la violencia y todas estas cuestiones son única y exclusivamente porque la señora presidenta no cumplió con lo que anticipó que iba a hacer. Ella dijo, si se va el señor Castillo, yo me voy con él. Si eso hubiera sucedido el 7 de diciembre, el domingo de Pascua de Resurrección que ha pasado, el mes pasado, habríamos tenido elecciones generales, porque ese día se hubieran cumplido los 4 meses que habrían obligado al presidente del Congreso a convocar a elecciones, y estaríamos en un país totalmente distinto. O sea, este informe de la Comisión es un informe para mi señora presidenta, lo pegue, ¿no es cierto?, en la pared, en la cabecera de su cama, alrededor de las paredes, que lo pegue y lo lea todos los días, que eso que dice la Comisión en relación a la verdad y no a tonterías como lo de la Constitución, esto ha sucedido porque la señora presidenta dijo que iba a hacer algo conductualmente y no lo hizo. ¿Eh? Esa parte, y nadie tiene por qué molestarse, ni resentir, ni que Solari su posición. No, ese es el realismo político, además, ¿no? Verdad, Además, es la pura y crudísima verdad. así es. Niño de tus silencios, esclavo de tus palabras. Así Es un típico caso de esa frase, esclava de sus palabras. Todo esto que sucede hoy en el Perú, todas las cosas que suceden en este momento, es básicamente porque no se actuó en base a lo que se había dicho que se iba a actuar. Esa cuestión no nos la podemos quedar callados aunque caigamos antipáticos. Y sincera oposición, es la verdad. Así es la verdad. Muy bien, doctor Solari, como siempre, yo le agradezco la amabilidad, le hemos quitado unos minutos, está usted en plena labor profesional, pero siempre... Como se dice, pedaleando. Le agradezco como siempre la amabilidad, doctor Solari. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Gracias a la RCR. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.